I'm sure you've heard about the term predestination. Estoy seguro de que has oído sobre el término predestinación. Hay una gran diferencia entre la predestinación de la que habla la Biblia y lo que los teólogos comprenden como predestinación. Bueno, en esencia debería ser un mismo concepto, pero en la realidad no es así. Cuando pensamos en predestinación, usualmente nos viene a la mente el nombre de Juan Calvino y lo que conocemos como la teología reformada. ¿Qué dicen ellos sobre la predestinación? Bien, lo que ellos enseñan no lo podemos encontrar en las Escrituras, en lo absoluto. Lo que ellos dicen es que Dios ha predestinado a la gente. Podemos pensar en ello como una predeterminación en cuanto a quién estará en el cielo y quién no. Pero oye bien, cuando vemos los versos bíblicos que hablan sobre predestinación, ellos no tienen nada que ver con nuestro destino en el cielo o fuera de él. Ella solo tiene relevancia y presta atención. La predestinación solo tiene relevancia para aquellos que están en el Mesías. En otras palabras, la predestinación no tiene la menor relevancia para una persona hasta que se convierte en creyente. La predestinación solo tiene que ver con aquellos que han entrado en una relación de nuevo pacto con el Mesías. No tiene nada que ver con decir que Dios ha predestinado a algunos para ser salvos y a algunos para que no lo sean. En realidad, lo que yo diga o lo que cualquier otro diga no es relevante. Vayamos a las Escrituras y veamos lo que la palabra de Dios nos revela con respecto a la predestinación. Toma tu Biblia y vamos a ver solamente 2 pasajes en el estudio de hoy. El libro de Efesios capítulo 1, para luego concluir con 2 versículos de Romanos capítulo 8. ¿Por qué he seleccionado estos 2 pasajes? Porque allí es donde leemos sobre la predestinación bíblica. Y, de nuevo, quiero reiterar que en ningún lugar de la Biblia encontramos una sola palabra que diga que Dios ha predestinado a algunos para el cielo y a otros para el infierno. Eso no existe. Ese término de predestinación no se usa de esa manera. Es algo totalmente antibíblico. ¿Qué dice la Biblia sobre la predestinación? Bien, averigüémoslo en el libro de Efesios, Efesios capítulo 1, iniciando con el verso 3. El Dios bendito y Padre de nuestro Señor, el Mesías Yeshua, aquel que nos ha bendecido en toda o con toda bendición espiritual en los cielos, y noten la siguiente frase, en Cristo. Yo resaltaría eso, porque en un momento hablaremos de predestinación y aquí está la relevancia. La predestinación es únicamente relevante para aquellos que están en el Mesías. La predestinación no habla de dónde vamos a pasar la eternidad. Para que la predestinación sea relevante, uno tiene que haber aceptado previamente el Evangelio, razón por la cual estará en el reino de Dios. ¿Entiende esto? De nuevo, verso 3. Noten que esto viene en un contexto de bendición. ¿Por qué Dios es llamado aquí el Dios bendito? Llegaremos a este punto. El Dios bendito y Padre significa proveedor. Todos estos términos son cruciales para establecer el contexto y entender correctamente esta doctrina. Verso 3. El Dios bendito y Padre de nuestro Señor, el Mesías Yeshua, aquel que nos ha bendecido, fíjense, es el Mesías quien nos ha bendecido, y la predestinación es una bendición, viene a nosotros en este contexto. ¿Pensarías que ser predestinado para el infierno es una bendición? Absolutamente no, pero esto no tiene nada que ver con eso. Lee lo que la Escritura dice. Aquel que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los cielos, es decir, tiene una importancia de reino, y aquí está la clave, en Cristo. Verso 4. Así como, y esta frase significa que lo que hemos dicho hasta ahora tiene que ver con el siguiente punto. Así como Él nos ha elegido, ¿cómo? En Él. Entonces, repito,
sobre esta elección, leemos aquí que nos ha elegido en Él. Aquí no dice que Él nos ha elegido para estar en Él, sino que es producto de que estamos en Él que Él nos ha elegido. Ese orden es muy importante y lo diré de nuevo. Aquí no dice que Él nos eligió para estar en Él, sino en cambio, que nos ha elegido porque estábamos en Él. Tenemos que estar en Él para ser elegidos. ¿Te fijas? Eso es fundamental. Continuando, sigue leyendo. Dice que nos ha elegido en Él. ¿Y cuándo lo hizo? Pues esto nos habla de la presciencia de Dios. Y quiero que guardes una nota mental al respecto, porque volveremos a este punto, la presciencia o conocimiento previo de Dios. Él nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Existe una estrecha relación entre la presciencia de Dios y el hecho de que Dios es omnisciente. Él lo sabe todo. ¿Desde cuándo lo sabe todo? Él siempre lo ha sabido todo. Nunca ha habido un momento en el que Él no lo haya sabido todo. Entonces dice, así como Él nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, y aquí está para lo que somos predestinados, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo? En amor. Noten que dice en Cristo, en Él, en amor. ¿Qué nos enseña esto? Cuando vemos esta preposición en, ¿y cómo se usa aquí? ¿Dios te ama? Sí, te ama. Pero ¿serás receptor del amor de Dios? Eso depende. ¿De qué? De que tú estés en Él. Es únicamente cuando estás en Él que te convertirás en receptor del amor de Dios. Del mismo modo, es solo cuando estamos en Él que recibiremos el beneficio de la predestinación. ¿Qué es la predestinación? Bien, eso se nos explicará sin espacio para las dudas. Leamos por favor este verso que dice al inicio del verso 4. Leamos de nuevo. Así como nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Y aquí está, miren lo que dice. Habiéndonos predestinado para la adopción por el Mesías Yeshua en Él. Entonces, ¿qué es la predestinación? Que nosotros hemos sido predestinados para la adopción. ¿Por qué eso es importante? Bueno, la adopción nos transforma de siervos a hijos e hijas. ¿Qué significa eso? Que tenemos una herencia. Y sobre esa herencia ya nos ha venido hablando. Una vez que estás en el Mesías, eres predestinado para ser santo y sin mancha. ¿Qué significa eso? Que somos predestinados para ser como Él. ¿Significa eso que nos convertiremos en dioses? No, eso sería una herejía. ¿Nos hacemos divinos? No, no nos hacemos divinos. Solo hay uno divino y es Dios. Pero nos volveremos como Él. ¿Qué quiere decir eso? Bien, vamos a estar en una condición, y me refiero a cuando estemos en ese nuevo cuerpo, en ese cuerpo de reino que recibiremos en el rapto. Entonces hay una estrecha relación entre el rapto. ¿Qué es el rapto? Bien, busca en algún momento Filipenses capítulo 1 donde dice, la buena obra que Dios ha iniciado, Él la completará ¿cuándo? En el día del Mesías o en el día de Cristo. Ese día de Cristo es el rapto, cuando recibiremos un cuerpo nuevo y ese cuerpo nuevo nos permitirá alcanzar la perfección del reino. ¿Qué significa eso? Que vamos a ser como Él, en el sentido de que estaremos de acuerdo con Él. No vamos a pecar, sino que seremos siervos perfectos. En nuestros nuevos cuerpos solo seremos capaces de hacer la voluntad de Dios de manera perfecta. Esa es nuestra esperanza. Eso es lo que implica la predestinación, que hemos sido predestinados para ser como Él. Sigamos leyendo. Dice en este pasaje, habiéndonos predestinado para la adopción, una adopción que toma lugar por medio del Mesías Yeshua, en Él, de acuerdo con lo que era bueno,
lo que le parecía bueno, según su voluntad. Entonces es la voluntad de Dios que seamos como su Hijo. Ahora pasemos al otro pasaje que les comenté. Vayan conmigo al libro de Romanos, Romanos capítulo 8, y veremos allí que Pablo enseña este mismo tema de una manera muy específica. Romanos 8, iniciando desde el versículo 29. Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, ¿lo notan? Conocimiento previo. La presciencia, existe una importante relación entre la presciencia y la predestinación. Lo que Dios sabe, y Él siempre lo sabe todo, le permite actuar y hacer cosas basado en su omnisciencia, y no hay nada malo en ello. Dice, porque a los que antes conoció, fíjense bien, también predestinó. ¿Cuál es el término para predestinó? Lo escuchamos y percibimos como un complejo concepto teológico que usualmente viene atado a muchas implicaciones. Pero este término predestinó, como se traduce aquí, son dos palabras en griego. La primera es pro, que significa antes, y la siguiente es orao, o en la mayoría de los casos, orizo. Bien, orao significa visto. Orizo está relacionada con eso, es otro término para visto, pero con una pequeña diferencia. Y les daré un ejemplo de esto. El ejemplo clásico es este. Digamos que una mujer quiere confeccionarse un vestido. Lo primero que hace es elegir la tela que usará para el vestido, y al mismo tiempo va y se compra un patrón o un modelo, y ese patrón le muestra cómo hacer el vestido, de modo que cumpla sus expectativas. Al ver el patrón, ella sabrá antes de hacerlo cómo lucirá el vestido. El mensaje es este. Pro-orizo es el patrón que muestra cómo lucirá el vestido. En este caso, la palabra predestinación o pro-orizo dice que el patrón es el Mesías. ¿Qué debo esperar entonces? Que yo seré como Él, entraré en acuerdo con Él, pensaré como Él y me comportaré como Él. Yo voy a ser un siervo perfecto del Mesías. ¿En esta vida? No. ¿Ya empezó este proceso? Sí, ya hemos iniciado este proceso de santificación en el que cada día vamos creciendo y madurando para ser más como el Mesías. Pero esto no estará completo. Esta obra no habrá terminado. Yo no me volveré como ese siervo perfecto de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que reciba mi nuevo cuerpo. La buena obra que Dios inició, Él será fiel en completarla en el día de Cristo, cuando yo sea cambiado. Entonces, y solo entonces, este nuevo cuerpo, este cuerpo de reino, me permitirá ser ese siervo perfecto, y todo para la gloria de Dios, porque Él es quien hace la obra. Yo solo soy un receptor de su obra. Toda la alabanza, la gloria y el honor son suyos. Verso 29 de nuevo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Él vio antes de tiempo lo que seríamos. Él conocía el patrón. ¿Por qué? Porque el patrón es su Hijo eterno. Y por esto es que dice aquí, y no puede ser más claro, aquellos a quienes conoció, también predestinó. ¿Para qué nos predestinó? Para que fuésemos hechos conformes a la imagen, a la misma semejanza. Esta es la palabra ícono, que representa una semejanza perfecta. Estas no son mis palabras. Dice, conforme a la semejanza o a la imagen de su Hijo. Esta es la predestinación. Hemos sido predestinados a ser como el Mesías. Insisto, ¿nos convertiremos en dioses? No. ¿Nos volveremos divinos? No, eso es herejía. Pero somos conformados a su semejanza. Nos hacemos similares a Él en propósito, en pensamiento, en obras y acciones. Somos transformados a una existencia de reino. Tendremos ese nuevo cuerpo de reino. De esto se trata la predestinación. ¿Dónde ves aquí que el pasaje que leímos antes o este pasaje tengan algo que ver con que Dios es soberano? Claro que lo es, pero ¿eso significa que Dios haya dicho,
Yo elijo y predetermino que estas personas estarán en el cielo, porque yo soy soberano y esa es mi decisión, mientras que a estos otros yo les predetermino que no entrarán al cielo. Dios tomando esas decisiones. Eso no existe en la Biblia. No vemos ningún versículo que diga eso. Y todo el concepto de la elección, del cual hablaremos en otro momento, no tiene nada que ver con esto. Leamos bien la Escritura. El problema con el calvinismo es justamente que depende de la interpretación de un solo hombre. No es bajo ningún punto de vista algo saludable bíblicamente. Lo que encontramos es que la predestinación es exactamente lo que dice aquí, que hemos sido predestinados ¿para qué? Nosotros, que estamos en Cristo, para ser conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea, hablando ahora del Mesías, que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y quiere decir hermanos y hermanas. Miren ahora el verso 30. Aquí simplemente recalcará lo que acaba de decir. Podríamos decir que confirmará lo que acaba de decir. Pero, a los que predestinó, a estos también llamó. Este es el proceso. Él llamó a estas personas y a las que llamó también reconcilió o justificó, que es un mejor término. Él llamó, él justificó, ¿y qué más? A los que justificó también glorificó. Ese es el resultado final. Así que este es el mensaje. Basado en el conocimiento previo de Dios, es lo que dice este verso. ¿Qué hace Dios? Dios predeterminó. ¿Qué fue lo que predeterminó? Que aquellos que están en Cristo, muy importante, no predeterminó quién estaría en Cristo, sino que a quienes ya están en el Mesías, solamente esta predestinación cobra relevancia para aquellos que están en el Mesías. Ellos son las personas que son llamadas, es decir, invitadas. Los que se someten a esa instrucción, a esa invitación, serán elegidos. Los elegidos serán justificados, serán hechos justos, y los que son justificados, como dice aquí, también serán glorificados. ¿Qué significa glorificados? Que seremos como el Mesías. De eso es de lo que se trata la predestinación. Una persona, una vez que acepta el Evangelio, allí es donde inicia la predestinación. Una vez que ha aceptado el Evangelio, entonces fue predeterminado por los propósitos y planes de Dios cómo lucirá esa persona que ha aceptado al Mesías. Dios glorificará a esta persona, la conformará a la imagen y semejanza de su Hijo. Esas son las buenas noticias de la predestinación. Insisto, no es determinar quién va al cielo y quién no. La predestinación es para quienes ya están en el Mesías y la promesa es esta. Dios nos ha prometido que seremos como su Hijo, iguales en santidad, para poder ser parte de su reino eterno. La verdad con respecto a la predestinación. Cierro con esto. Hasta el próximo programa. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.